Hola, mi nombre es Yaraís Toro, soy estudiante de la Universidad Santa María, carrera de Estudios Internacionales, y les comentaré un poco sobre el Tratado de Lisboa. Principalmente hablaremos sobre cuáles fueron los obstáculos para concretar la aprobación de una Constitución Europea y que como alternativa la reforma resultó un nuevo instrumento conocido como el Tratado de Lisboa de 2007. En el siguiente mapa mental podemos observar los obstáculos para concretar la aprobación de una Constitución Europea, los cuales fueron varios y algunos de los principales fueron: el primero fue diferencias entre los Estados miembros. Los Estados miembros de la Unión Europea tenían diferentes perspectivas y prioridades en cuanto a la forma y el alcance de una Constitución Europea. Esto llevó a desacuerdos sobre temas como la distribución del poder, la toma de decisiones y la soberanía nacional. El segundo es rechazo en referendos nacionales. Algunos países, como lo era Francia y los Países Bajos, sometieron la aprobación de la Constitución Europea a referendos nacionales. En ambos casos, los ciudadanos votaron en contra de la Constitución, lo que generó un obstáculo significativo para su aprobación. El tercero es falta de consenso. A pesar de los esfuerzos por llegar a un consenso, los Estados miembros no lograron ponerse de acuerdo en aspectos claves de la Constitución, como la creación de un presidente de la Unión Europea y la definición de las competencias de la Unión. Como alternativa a la Constitución Europea, se decidió llevar a cabo una reforma que resultó en el Tratado de Lisboa en 2007. Este nuevo instrumento fue diseñado para superar los obstáculos y desafíos que habían presentado en la aprobación de la Constitución. El Tratado de Lisboa introdujo cambios importantes en el funcionamiento de la Unión Europea, como la creación del cargo del presidente del Consejo Europeo y la ampliación del ámbito de competencia del Parlamento Europeo. A diferencia de la Constitución, el Tratado de Lisboa, eso es un dato, el Tratado de Lisboa no requería la aprobación en referendos nacionales, lo que facilitó su ratificación por parte de los Estados miembros. Pueden ver un video en YouTube llamado El Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa 2007, y allí podrían entender un poco más sobre el tema de que les estoy explicando a ustedes, para que puedan entender como tal y a lo que se refiere el Tratado de Lisboa. El segundo punto que quiero hablarles es sobre la situación euroscéptica dentro del bloque de la Unión Europea y el fundamento de los líderes nacionalistas. Como vemos planteado en este mapa mental, tenemos que la situación euroscéptica dentro de la Unión Europea se refiere a la aptitud crítica o desconfianza hacia la integración europea por parte de algunos ciudadanos y líderes políticos de los Estados miembros. Estos euroscépticos argumentan que la Unión Europea ha ido más allá de sus competencias originales y ha interferido en la soberanía nacional de los Estados miembros. Los líderes nacionalistas, por su parte, fundamentan su postura en la defensa de la identidad y los intereses nacionales. Ellos consideran que la integración europea ha debilitado la autonomía y la capacidad de toma de decisiones de sus países y que la Unión Europea no representa adecuadamente sus valores y prioridades. Estos líderes nacionalistas también critican aspectos como la libre circulación de personas y el sistema de gobernanza supranacional de la Unión Europea, argumentando que perjudican a sus economías y a su cultura nacional. Es importante destacar que no todos los líderes y ciudadanos de los Estados miembros son euroscépticos. Existen diferentes posturas y opiniones dentro de la Unión Europea. Algunos líderes defienden la integración europea como una forma de promover la paz, la estabilidad económica y la cooperación entre los países. En YouTube existe un video llamado los bloques que explican la Unión Europea y de verdad es muy bueno y es muy fácil de entender lo que yo les estoy explicando acá.
Bueno, vamos a hablar sobre las asimetrías económicas dentro de la Unión Europea. Este tema es muy interesante en realidad. Las asimetrías económicas dentro de la Unión Europea se refieren a las diferencias significativas que existen entre los países miembros en términos de tamaño, desarrollo, productividad, competitividad, ingreso per cápita, desempleo, deuda pública, déficit fiscal y otros indicadores económicos. Estas asimetrías pueden generar desequilibrios y tensiones dentro de la unión monetaria y dificultar la convergencia y la cohesión entre los Estados miembros. Algunas de las causas de las asimetrías económicas dentro de la Unión Europea son: la primera es la heterogeneidad estructural de las economías de los países miembros, que se refleja en la composición sectorial, el grado de apertura, la especialización productiva y el nivel de innovación. La segunda es la divergencia en el crecimiento económico y la competitividad entre los países del norte y del sur de Europa, especialmente después de la crisis financiera global desde el 2008 y 2009 y la crisis de la deuda soberana europea en el 2010-2012. El tercer punto es la falta de una política fiscal común y de mecanismos efectivos de solidaridad y transferencia entre los países miembros que limitan la capacidad de respuesta ante los shocks asimétricos y las correcciones de los desequilibrios macroeconómicos. Está también la rigidez del mercado laboral y la baja movilidad de los trabajadores entre los países miembros, ya que dificultan el ajuste salarial y el equilibrio del mercado de trabajo. También hablaremos sobre algunas de las consecuencias de las asimetrías económicas dentro de la Unión Europea. Ellas son la pérdida de competitividad y el deterioro del saldo comercial de algunos países miembros, especialmente los del sur de Europa, que han acumulado déficits externos persistentes y han aumentado su endeudamiento externo. El aumento de las disparidades sociales y territoriales entre los países y las regiones de la Unión Europea, que se manifiestan en mayores niveles de pobreza, desigualdad, exclusión y descontento social. Otro punto es el debilitamiento de la cohesión política e institucional de la Unión Europea, que se traduce en una menor confianza mutua, una mayor fragmentación y una menor integración entre los países miembros. También existen posibles soluciones, claro, para reducir las asimetrías económicas dentro de la Unión Europea. La primera es el fortalecimiento del mercado único y la profundización de la integración económica financieramente entre los países miembros, que favorezcan la convergencia real y la diversificación productiva. También está la implementación de reformas estructurales que mejoren la competitividad y la flexibilidad de la resiliencia de las economías de los países miembros, especialmente en el ámbito del mercado laboral, el sistema educativo, el sistema fiscal y el sistema financiero. Otro punto es la coordinación y armonización de las políticas fiscales y presupuestarias entre los países miembros, que permiten una mayor estabilidad macroeconómica, una mayor sostenibilidad fiscal y una mayor solidaridad y redistribución entre los países miembros. Otro punto es la creación de un mecanismo permanente de estabilización macroeconómica que pueda proveer un apoyo financiero condicionado a los países miembros que enfrentan shocks asimétricos o situaciones excepcionales. En cuanto a las asimetrías económicas dentro de la Unión Europea, se observa claramente en nuestro mapa que las mismas se refieren a las diferencias en desarrollo económico y nivel de vida entre los Estados miembros. Estas asimetrías pueden ser un resultado de factores como el tamaño de la economía, la estructura productiva, la ubicación geográfica y la historia económica de cada país. Algunos Estados miembros como Alemania y Francia tienen economías más grandes y desarrolladas, como altos niveles de ingreso per cápita y un sector industrial fuerte. Otros países, especialmente aquellos que se unieron a la Unión Europea más tarde, como países del este de Europa, tienen economías más pequeñas y menos desarrolladas. Estas asimetrías económicas pueden tener consecuencias negativas para los países menos desarrollados. Por ejemplo, pueden enfrentar dificultades para
competir en el mercado único europeo debido a su menor capacidad productiva y tecnológica. Además que pueden ser más vulnerables a crisis económicas y financieras, ya que tienen menos recursos para enfrentarlas. La Unión Europea ha implementado políticas para reducir estas asimetrías económicas y para promover la convergencia entre los Estados miembros. Por ejemplo, también se han establecido fondos de cohesión para financiar proyectos de infraestructura de desarrollo en los países menos desarrollados. También se han implementado programas de apoyo a la modernización y de diversificación económica. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las asimetrías económicas persisten dentro de la Unión Europea. Algunos críticos realmente ellos argumentan que las políticas de la Unión Europea no son suficientes para abordar estas diferencias y que requieren de medidas adicionales para lograr una mayor equidad económica entre los Estados miembros. Pero bueno, yo quisiera que prestaran mucha atención a este tema que es súper interesante, que trata de la perspectiva real sobre la ampliación de la Unión Europea. En el siguiente mapa que vemos acá, tenemos que las perspectivas sobre la ampliación de la Unión Europea son diversas y dependen de diferentes factores, como la situación económica y política de los Estados miembros, así como de los países candidatos. Algunos defensores de la ampliación argumentan que es beneficioso tanto para los Estados miembros, ya que existen como para los países candidatos, afirmar que la ampliación fortalece el mercado único europeo al aumentar el tamaño y potencial económico de la Unión Europea. Ellos además argumentan que la ampliación promueve la estabilidad y la paz en Europa al integrar a los países candidatos en una comunidad política más amplia. Por otro lado, algunos críticos se oponen a la ampliación de la Unión Europea. Ellos realmente argumentan que la incorporación de nuevos países, eso puede diluir la cohesión y la eficacia de la Unión Europea, especialmente si los nuevos miembros tienen economías más débiles o problemas políticos internos. También señalan que la ampliación puede aumentar la competencia laboral y afectar negativamente a los trabajadores de los Estados miembros existentes. Además, existen preocupaciones sobre la capacidad de los países candidatos para cumplir con los requisitos y estándares de la Unión Europea en áreas como el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Algunos críticos argumentan que la ampliación debería estar conocida como un cumplimiento estricto de estos criterios. En general, las perspectivas sobre la ampliación de la Unión Europea son complejas y están sujetas a debate. La decisión de admitir nuevos miembros en la Unión Europea también se basa en una evaluación detallada de los méritos y desafíos de cada país candidato, así como en el consenso político entre los Estados miembros existentes. Pueden buscar un video en YouTube llamado Comunidad Política Europea. Te explica muchísimo lo que yo les estoy explicando acá y es súper entendible. De verdad que, quisiera agradecerles y espero que les haya gustado esta explicación sobre el Tratado de Lisboa, la Unión Europea y todo lo que esto conlleva. Espero que les haya gustado y los vemos en un próximo